Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Soy la diputada Marielena Serrano Maldonado, diputada federal migrante y bracera. Agradecemos la amable presencia de los medios de comunicación y a quienes amablemente siguen por las redes sociales. Esta conferencia de prensa tiene como propósito compartir con todos ustedes información sobre la visita a esta Cámara de un grupo de mexicanos y mexicanas exbraceros en los Estados Unidos y que muchos de ellos también ya residen aquí en México. La Unión Binacional de Organizaciones de Exbraceros de 1942-1967, que encabezado por mi amigo, el señor Baldomero Capiz, le reitero la bienvenida a esta Casa del Pueblo Mexicano, Casa de todos los mexicanos. Esta organización representa el escenario vigente de este sector de la sociedad mexicana que demanda una solución digna, justa y definitiva al problema sobre el adeudo histórico que el Estado mexicano aún tiene con los trabajadores exbraceros correspondientes al Fondo de Ahorro Campesino y que a la fecha no se ha sido completamente restituido. Hoy nos acompaña en esta conferencia nuestro presidente, diputado Alfredo Fermat Bañuelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, nuestro diputado Augusto Gómez, secretario de la Junta Directiva de Comisión de Relaciones Exteriores. Existen diversos antecedentes acerca de la devolución de dicho fondo a una parcialidad de nuestros connacionales exbraceros. Sin embargo, estos no han sido restituidos en su totalidad, como resultado de la desaparición del fideicomiso que administraba el Fondo de Apoyo Social para Trabajadores Migratorios Mexicanos en noviembre del 2020. Pero quiero pedir al diputado Gómez Villanueva también nos haga favor de compartir algunos datos interesantes sobre este tema. Finalmente, quiero informar a ustedes que en la sesión del Pleno de esta Cámara de ayer, el diputado Augusto Gómez y una servidora presentamos una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 12º transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 14 leyes que implican a la extensión de 44 fideicomisos públicos, la continuidad de 4 fondos y la abrogación de la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Creada el 25 de mayo del 2005, de ayer informé a la comunidad afectada por medio de su portal de internet sobre el destino de los recursos del Fondo 10.230 para el pago adeudado a braceros rurales de 1942 a 1967, en el Diario Oficial de la Federación de fecha del 6 de noviembre del 2020. Dicho artículo del decreto establece textualmente lo siguiente. Artículo 12º transitorio. La Secretaría de Gobernación, con cargo a su presupuesto autorizado, asumirá las obligaciones pendientes del cumplimiento relacionadas con el Fondo de Apoyo Social para los exbraceros, los extrabajadores migratorios mexicanos hasta su totalidad y cumplimiento. Por su atención, muchas gracias. Adelante, don Augusto. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Quiero saludar en primer lugar
al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, al señor diputado Alfredo Femat, y a nuestros compañeros diputados que nos hacen el honor de acompañarnos en esta entrevista de prensa. Pero sobre todo referirnos a la gran lucha que ha asumido de manera denodada nuestra compañera María Elena Serrano Maldonado, diputada no integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Migración, quien entre sus antecedentes como legisladora pues cuenta con el hecho de que ella también de niña fue acompañando a su padre como bracero en ese año de 1942. Y desde luego referirme a nuestro compañero Baldomero, presidente de esta comisión, y al mismo tiempo a la Comisión de Braceros, que han estado manteniendo viva esta lucha para que pudiese cumplir el gobierno de la República el compromiso signado pues con la misma organización de quienes en ese momento formaban parte del grupo representativo de los mexicanos que participaron como braceros en los Estados Unidos. Todos ustedes saben que la razón que originó que nuestros compañeros o conciudadanos mexicanos fuesen a los Estados Unidos a trabajar, sobre todo a los campos, para desarrollar las actividades agrícolas y contribuir a la alimentación de los soldados norteamericanos que acudieron a la guerra en representación de su país, pero parte como de un ejército que en ese momento formaron los aliados en contra de los países que representaban el fascismo y el totalitarismo, pues de Hitler, de Mussolini, de Franco y de Hirohito posteriormente en su participación en la Guerra Mundial. Pero lo más importante de todo esto es que efectivamente nuestros compañeras y compañeros que fueron a los Estados Unidos fueron bajo la base de un convenio que se firmó entre el gobierno de México, el presidente Manuel Ávila Camacho y el presidente Roosevelt, justamente como un ejemplo de solidaridad en un acontecimiento de esa dimensión mundial, pero sobre todo porque se trataba de defender a la libertad, a la democracia y lo que representa la democracia históricamente como sistema de gobierno que ha permitido el ejercicio pleno de la libertad de nuestros conciudadanos en su definición de la autodeterminación. Pero lo esencial, repito, es que nuestros compañeros braceros pues entregaron no solamente su energía, entregaron su vida en condiciones especiales, no solamente por el trato que recibieron, en el cual pues no solo se expresaron fenómenos condenatorios de discriminación y al mismo tiempo condiciones de trabajo lamentables y desde luego los efectos de esa desatención a quienes entregaron su vida para poder contribuir a atender esa solidaridad que México expresó con los Estados Unidos. Ellos, cuidando su futuro y el de su familia, procuraron formar un fondo de ahorro. Básicamente eran campesinos quienes formaban parte. Estamos hablando de 500,000 campesinos que fueron a Estados Unidos y que de esa manera pues se creó un fondo de ahorro con el propósito de cuando regresasen pudieran no solamente darle continuidad a una vida que les propiciase mejores condiciones para su desarrollo personal y el bienestar de su familia. Y en esas condiciones pues se formó un fondo de ahorro
que fue depositado en bancos norteamericanos y a su vez estos bancos norteamericanos transferían esos recursos al Banco de Crédito Agrícola en sus orígenes y posteriormente al Banco de Crédito Rural. Es decir, eran pues instituciones que por su rango y su carácter de instituciones al servicio del campo de México, pues eran las que en ese momento de manera congruente eran las señaladas como depositarias. Sin embargo, en el paso de los años, cuando se trató de que se firmó la paz y regresaron muchos mexicanos a nuestro país, pues trataron de reclamar que se les entregasen esos recursos que habían sido parte de su energía, de su trabajo en los Estados Unidos, y se pensó en la formación de un instrumento que fue pues prácticamente un fondo de apoyo en el cual pues se creó la figura del fideicomiso, y esto pues significó que habría la certeza de que podían ser regresados esos recursos. Sin embargo, a pesar de su gran aportación que hicieron y su solidaridad en uno de los momentos más graves de la historia de la humanidad, en la cual pues México participó al lado de los países aliados, pues no hubo la reciprocidad ni el cumplimiento de lo establecido en ese fideicomiso, y fue una larga lucha de más de 20 años para que en un momento dado pudiesen efectivamente el gobierno de México, en este caso fue el presidente Fox y el presidente Calderón quienes efectivamente pues lograron crear ese fondo que debería ser manejado por la Secretaría de Gobernación y entregarle a los 500,000 migrantes que con el carácter de braceros estuvieron trabajando en Estados Unidos. Efectivamente se entregó pues, prácticamente la mitad, los 200,000, pero quedaron la otra mitad sin haberse atendido. Esto es algo muy triste y lamentable porque efectivamente la lucha continuó para poder llevar a cabo el cumplimiento de este compromiso, y muchos de los familiares, no solamente los titulares que acudieron a Estados Unidos fueron falleciendo o padeciendo enfermedades o viviendo la incertidumbre de la esperanza de recuperar su fondo, sino que inclusive pasaron varias generaciones, y esto ha originado que con justo derecho y con base en lo establecido no solamente en nuestra Constitución, sino a su vez en los contratos establecidos, pues se pudiesen reclamar como hasta ahora lo están haciendo. Es la razón por la cual esta honorable Cámara de Diputados ha recibido a nuestras compañeras y compañeros exbraceros para poder contribuir de alguna forma para que se cumpla el compromiso del Gobierno de la República, y ya el presidente de nuestra Comisión de Relaciones Exteriores, que además también tiene el antecedente de que es hijo de un bracero zacatecano, es decir, compartió también en su infancia las vivencias de esta experiencia, pues ese será el que nos ayudará a explicarles el acuerdo que hemos tenido en esta mañana para poder atender la demanda de nuestros compañeros braceros. Muchas gracias. Agradecemos la participación del diputado Augusto Gómez y cedemos la palabra al diputado Alfredo Femat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muy buenas tardes a todos los compañeros de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Trataré de ser breve porque ya se han dado los fundamentos, el razonamiento de por qué nuestros compañeros exbraceros tienen toda la razón histórica
de este fondo, de un descuento del 10% que se hizo a más de 5 millones de mexicanos que en 22 años estuvieron trabajando fundamentalmente en el ferrocarril y en los campos de Estados Unidos, que el dinero de ese 10% llegó a México y que por razones que desconocemos nunca se les entregó. Efectivamente, en el mes de mayo del año 2005, esta Cámara crea un fideicomiso para iniciar el proceso de regresarles algo que les pertenece y que es una deuda del Estado mexicano. Y el día de hoy, que hemos tenido un buen diálogo profundo donde hay los elementos suficientes, la Comisión de Relaciones Exteriores ha asumido el compromiso que vamos a sacar el acuerdo en la siguiente reunión de la Junta Ordinaria de la misma comisión para que efectivamente solicitemos que ese fideicomiso pueda continuar, que se le puedan por lo menos depositar 1.500 millones para continuar con el proceso de saldar esa deuda histórica y estamos convencidos de sacar el acuerdo por unanimidad de la comisión y lo queremos compartir con la Comisión de Migración para luego juntos ir a la Comisión de Presupuesto porque tenemos el tiempo encima. Necesitamos a más tardar el 15 de junio buscar un acuerdo con Gobernación y con la Secretaría de Hacienda para que efectivamente la propuesta del Ejecutivo del presupuesto del siguiente año pueda venir otra vez este fondo, mínimo con la cantidad de 1,000 millones. Ese es el compromiso que hemos adquirido con los compañeros y que es un compromiso que no tenemos duda que va a salir por unanimidad, porque hoy es una deuda histórica que tenemos los mexicanos con más de 5 millones de connacionales que en ese tiempo por 22 años tuvieron que ir a Estados Unidos. ¿Sería cuánto? Gracias. Cedemos la palabra al diputado Baldomero Capiz Valderas, presidente de la Unión Binacional de Exbraceros. Muy buenas tardes a todos y todas. También quiero agradecer la presencia del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, licenciado Alfredo Femat Bañuelos. También agradecer la presencia de la diputada María Elena Serrano por su presencia y también acompañamiento del diputado Augusto Gómez Villanueva, que se encuentra con nosotros. Y también a los diputados que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Es cierto lo que se menciona. Hay una deuda histórica con todos aquellos que, como decimos en los campos, dejaron el pellejo en las vías, en los campos de cultivo de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos que quedaron también en el ferrocarril, en donde vivieron situaciones desesperantes por los climas y tiempos que se dan en la parte del norte de los Estados Unidos de Norteamérica, en los tiempos de la construcción de las vías del ferrocarril en Estados Unidos en el programa Bracero. Hay una deuda histórica que debe de cumplir el Estado mexicano, en este caso el convenio que fue firmado por ambos gobiernos de México y Estados Unidos, presidentes de la República de ambos países. Ese compromiso existe porque los tratados internacionales que se establecen bajo esos convenios, no importa quién esté en el poder ejecutivo, para cumplir esa deuda que se tiene con más de 4.6 millones de trabajadores esbraceros mexicanos que laboraron en aquel país. Es por eso que hoy que nos encontramos aquí en la Casa del Pueblo, la Honorable Cámara de Diputados, en donde estamos dando a conocer y pidiendo su apoyo para que
este acontecimiento de que exista apoyo económico para próximo presupuesto nacional, se pueda otorgar un presupuesto para dar seguimiento tanto a los apoyos sociales que fueron establecidos en un fideicomiso 2106 a través de un decreto presidencial en el año de 2005, 25 de mayo de 2005 por el expresidente Vicente Fox Quesada. Entonces, lo que nosotros estamos planteando aquí es que haya una justicia plena para todos aquellos ancianos que hoy tienen más de 90 años, 100 años, que sufren una situación caótica y crítica, y que la mayoría de ellos que vinieron a vivir a este país, hoy aquellos hombres jóvenes y fuertes viven en la absoluta miseria en estados donde son exportadores de mano de obra de los mexicanos hacia los Estados Unidos, generados por la falta de empleo y por falta de apoyos a sus necesidades elementales. Por eso, hoy este acuerdo que se tomó, creemos que es sumamente importante y necesario para dar seguimiento a que se cumpla ese tratado internacional, para que haya una vida justa, digna, y que se resuelva definitivamente este adeudo histórico que tiene el Estado mexicano a través del Ejecutivo Nacional que hoy está en el poder. Así que exhortamos a la Cámara de Diputados, exhortamos también a los propios gobiernos de los estados, a exhortos a que cumpla el Ejecutivo Federal esta situación de demandas que tenemos los braceros, los hijos, nietos, viudas, hijas e hijos que estamos aquí presentes. Muchas gracias y esperamos que haya justicia para ellos. ¡Vivan los braceros! ¡Viva! ¡Vivan los braceros! ¡Viva! Gracias. Va a hablar la diputada María Elena Serrano. Sí, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿O pasamos a preguntas y respuestas? Bueno, tenemos dos preguntas. Sí, si me permite, nada más, pues quiero también, ¿verdad?, reconocer a mis compañeros legisladores. El diputado Carlos Iriarte, muchas gracias por estar aquí. A mi compañera también, la diputada Ivonne Díaz Tejeda, les agradezco su apoyo, su presencia. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Está Cecilia Hernández, de Línea Política. Diputada, muy buenas tardes. Diputados, buenas tardes a los presentes. Preguntarle dos cosas. La primera, ¿cuál ha sido la principal pretexto o el problema por el cual a ustedes no les han entregado ese dinero? La segunda, hay un tema muy preocupante con los migrantes, no solamente los mexicanos, sino también los hermanos centroamericanos, ¿sí? Muchos de ellos padecen a lo largo del camino para llegar a Estados Unidos. Mi pregunta va relacionada con qué van a hacer también ustedes, diputados, sí, para tratar de solucionar ya este problema, porque padecen condiciones inhumanas. Ellos salen de sus hogares precisamente para tener una mejor calidad de vida, y sin embargo en el camino se quedan y los encierran y los lastiman y vulneran sus derechos, ¿sí? Y ustedes como exbraceros, ¿qué opinan de esta situación precisamente de estos hermanos que se van a los Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida? Gracias. Bueno, la primera pregunta, el pretexto, ¿por qué no ha podido resolver este asunto el Ejecutivo, en este caso de nuestro país? Creemos que el pretexto que se interpuso, y esto viene a colisión de una de las mañaneras del presidente de la República, en donde se le hizo esa pregunta, que por qué no se resolvía el asunto de los braceros. Él responde que debido a que es una alta suma de recursos, 5 billones,
de pesos, que es el adeudo histórico a través de un estudio y análisis económico que se hizo en la Facultad de Economía en un grupo interdisciplinario, sacó como resultado que el adeudo que existe del Estado mexicano a los braceros son 5 billones de pesos. Y que de estos 5 billones de pesos le corresponde a cada exbracero una cantidad de 1.096.000 pesos a cada uno. Lo dijo él, diciendo que esa deuda se reconoce, inclusive lo ha manifestado en algunas ocasiones, pero dice que es impagable por el alto costo que generaría al presupuesto del país. Creemos que en ese sentido lo que nosotros planteamos es que haya unas mesas de diálogo para intercambiar propuestas de solución para resolver este añejo problema que tiene más de 80 años. Difícil. Los braceros están muriendo día con día. Muchos se van con la esperanza de recibir mínimo lo que se estableció en un acuerdo del 25 de mayo del 2005 a través de un decreto presidencial, un apoyo social que no tiene que ver en absoluto nada sobre lo que es la deuda total de que ya mencioné, de estos 5 billones de pesos. Son dos casos distintos. Entonces, creemos que necesitamos voluntad política para que se resuelva y que los braceros puedan vivir sus últimos días cumpliendo con todas sus necesidades más elementales, que es su salud y las necesidades económicas más relevantes. En relación a la pregunta que como diputado nos pide sobre la situación de los migrantes, primero te quiero comentar que en la última sesión ordinaria se ha dado un gran debate de muy altura y con bastantes elementos sobre el problema que hoy viven no solamente los migrantes, no solamente los que vienen a este país pidiendo asilo, pidiendo refugio, que efectivamente hemos llegado a la conclusión que la estructura y el sistema que se armó en este país desde hace muchos años para atender a los migrantes ha quedado totalmente rebasado. Hace 10 años pasaban en promedio 2,000 migrantes. Hoy tenemos más de 100,000 migrantes que pasan por este país. El modelo de atender a los migrantes, el sistema, ha quedado totalmente rebasado. Y creo que la forma en que se les trataba demostró que ese modelo se agotó. Los sucesos de Juárez, que son lamentables, muy lamentables, hoy nos han hecho reflexionar que el paradigma, la forma en que se les atendía tiene que cambiar. Y por eso hemos llegado a un acuerdo de convocar en el mes de mayo a un gran foro sobre migración en la idea de generar nuevas directrices que nos permitan atender bajo el lineamiento de una migración segura, ordenada y humana a los compañeros que pasen por este país. Y por eso es que el día de ayer hemos tenido ya una primera reunión con cerca de 300 organizaciones que hoy están trabajando el tema de los migrantes. El día de ayer nos han entregado un decálogo que ellos proponen 10 puntos para tratar de forma diferente a cualquier ser humano que venga de otro país. Y lo hemos hecho en coordinación con Eunice Rendón. Ayer tuvimos una reunión de más de 3 horas. Hemos convocado a esas 300 organizaciones para que sean parte de este foro. A través de don Augusto estamos convocando a la gente de Centroamérica, a las autoridades, a los embajadores, a las organizaciones, porque este es un tema que atañe tanto a la gente de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, ahora ya de Cuba, de Haití, para que junto con los embajadores y las organizaciones se puedan discutir. Pero estamos convocando también a que venga la gente de Canadá y de Puerto Rico, porque ellos han construido tribunales para poder cuidar, vigilar que el trato hacia los
inmigrantes, a los migrantes, sea más humana, sobre la base de un derecho humano que tienen, el derecho humano de buscar una vida mejor. Y por eso ya hemos llegado a ese acuerdo, ya es un acuerdo por unanimidad de que vamos a ir a un gran foro, y de ese foro tienen que salir las directrices. 1, para subir nuevas iniciativas de ley y cambiar la forma en que hoy se ha tratado a los migrantes. 2, lineamientos para sentarnos junto con el Senado, porque este es un asunto de las dos cámaras. 3, que salgan los acuerdos para que en la reunión número 55 en la interparlamentaria con Estados Unidos lleguemos armados y con una propuesta clara. A ellos les interesa mucho detener el problema del fentanilo. A nosotros nos interesa detener el problema de las armas, pero hay un tema central que es el tema de los migrantes. Y hoy queremos poner también en la mesa de la interparlamentaria con Estados Unidos el asunto de los migrantes, porque necesitamos que realmente México cambie totalmente la forma en que hasta hoy se ha estado tratando este flujo creciente, que es un problema más fuerte, más integral. Tendríamos que ir hacia los orígenes del problema, por eso necesitamos las autoridades de Centroamérica, necesitamos discutirlo con Estados Unidos y con Canadá, y necesitamos que desde México se pueda cumplir los acuerdos internacionales de que México garantice una migración segura, ordenada y humana. Esos son los acuerdos a los que hemos llegado. Tenemos una pregunta más. Margarita Nicolás. Sí. Un momento, por favor. Buenas tardes, diputadas y diputados. Diputado Femat, no se vaya. Ahorita. Nada más para preguntarles si ustedes podrían realizar un juicio, aunque sea moral, para todos aquellos gobiernos que se quedaron con el dinero de los migrantes, porque ya desde Fox, que le tocó a algunos, pues sí se les hizo justicia, pero ¿dónde está ese dinero que fue pues desaparecido, y que no eran 10 pesos, eran miles de millones de pesos, y bueno, y su correlación con el de dólares, ¿no? Entonces, pues esos gobiernos, que algunos todavía viven, pues deberían de hacerles por lo menos un juicio moral para que la gente sepa quiénes se quedaron con ese dinero, y cómo muchos, por andar tramitando el pago de sus pensiones o la devolución de su dinero, murieron en el camino, y todos están contentos, nadie hizo nada. Incluso, bueno, pues todavía con Enrique Peña Nieto hubo muchos reclamos, pero pues nomás quedó en buenas intenciones. Pues si no van a regresar el dinero, por lo menos que la gente sepa quiénes se quedaron, quiénes fueron los beneficiarios de esos recursos. Gracias. Miren, las respuestas se las vamos a dar en dos partes. Inicio yo y va a terminar don Augusto. Y les pido una disculpa porque voy a la instalación del Grupo de Amistad con Argentina. En lo personal, ahorita lo que nos urge, porque estamos contra el tiempo, es lograr que Gobernación y Hacienda puedan etiquetar recursos, 1, para restituir el fondo que tiene que ver con el apoyo social, y 2, ver el asunto del adeudo que tienen con ellos. Que si lo sacamos a precios actuales, es decir, si yo le debo al banco, le debo a una institución, incluso del gobierno, si yo les debo desde hace 15 años, me actualizan al precio de ahora la deuda, y sobre eso me cobran intereses. Y por eso nosotros decimos que cuando les quieren dar 38,000 pesos, pues es una burla. Eran 38,000 pesos entre el periodo 42 y el periodo 64. Pero si yo lo traigo a precios de ahora, compañeros, y le aplico los intereses que me hubiera dado esa cantidad en el banco, es una deuda inmensa la que hoy tiene el pueblo de México, el Estado mexicano con ellos. En lo personal, entrar ahorita al debate de si sancionamos o no a los gobiernos nos va a hacer perder tiempo. Alguien tendrá que escribir la historia y alguien tendrá que decirlo, pero como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores me urge más avanzar en el acuerdo y en la negociación con otras comisiones para que realmente en el presupuesto del próximo año se les pueda etiquetar algo y comenzar otra vez a recuperar el fideicomiso. Esa sería mi postura. Bueno, adelante, don Augusto. Augusto Gómez Villanueva.
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones que es importante que les aclaremos. La primera, que efectivamente a una propuesta de nuestra compañera Marilena Serrano Maldonado, se ha invitado a los compañeros braceros para que asistan a una reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores. La intención obviamente ha sido escucharlos, conocer todos estos aspectos que ustedes han mencionado, y desde luego nosotros hemos hecho una referencia histórica señalando su origen, su evolución y el mecanismo que se ha creado para poder darle atención al interés que ellos manifestaron de crear el fondo de ahorro. Si pensamos en la importancia que tenía el fondo de ahorro, siendo la gran mayoría de los braceros campesinos, efectivamente se depositaron en bancos norteamericanos, pero a su vez se trasladó al Banco de Crédito Agrícola, que desapareció, y después al Banco de Crédito Ejidal, que también desapareció. Esto, sin duda alguna, ha sido un factor que evidentemente tiene una explicación desde el punto de vista de lo sucedido, más no la justificación de que no se haya logrado que esos recursos se hubieran mantenido como se propuso en un depósito en una institución que luego se transformó en un fideicomiso para los efectos de que pudieran atender la demanda. Dado pues lo que se ha mencionado, que en principio fueron 5 millones de mexicanos los que asistieron, los que fueron braceros, y que los que reclamaron fundamentalmente fueron 500,000. Entonces, de esos 500,000 se atendieron a la mitad y quedaron la mitad sin atenderse. Y por ese motivo se encontró un camino de negociación, por conducto inclusive de la propia Cámara de Diputados, en donde, como ya lo señaló el presidente, pues se declaró pues prácticamente una figura de carácter asistencial de 38,000 pesos, que, como todos sabemos, pues es algo que de ninguna manera responde a lo que en principio y en justicia reclaman nuestros compañeros. ¿Qué vamos a hacer nosotros los diputados? Lo que hemos hecho es que recibimos a los compañeros y que se acordó que en la próxima sesión de la Cámara, de la Comisión nuestra, pues vamos justamente a tratar, por una parte, de que la propia comisión promueva una reunión con la Comisión de Migración y a su vez con la de Programación y Presupuesto, porque se trata fundamentalmente de complementar aquellos reclamos de compañeros que han solicitado que se les atienda. Lo que el presidente expresó respecto a la magnitud de lo que representa la totalidad de los depósitos más sus intereses, bueno, es una frase que el propio presidente, respetamos lo que él haya dicho. Sin embargo, lo que la Cámara de Diputados hará será pues dirigirse efectivamente a las autoridades correspondientes para poder, en primer término, sí reactivar el fondo que se había desaparecido del fideicomiso, para poder cumplir con los compañeros faltantes que han reclamado que se les entregue la cantidad correspondiente. Y el resto, que es la parte histórica, pues habrá que examinar con más profundidad pues la forma que vamos a tratar de encontrar para que podamos en verdad responder a su reclamo y al sentido de justicia que esto implica. Muchas gracias. No tenemos más preguntas. Estamos por terminar la conferencia de prensa. Muchas gracias. Gracias.